Bueno, yo les decía que les he traído como una lectura que por ahí va a servirnos para ver, para poder ejemplificar estas tensiones de las que yo estoy hablando. Esta lectura que yo traigo es del texto de Ana Frank, el diario de Ana Frank. Ustedes saben que el diario de Ana Frank básicamente es el diario íntimo que iba escribiendo esta niña, por supuesto de religión judía, que junto con toda la familia Frank y otra familia más con las cuales compartían un escondite, básicamente, un escondrijo en Ámsterdam, en una casa en Ámsterdam en donde ellos vivían. Una historia muy trágica, digamos, en su final, y al mismo tiempo muy emotiva en las cosas que uno encuentra escritas de esta niña adolescente, porque en realidad ya se trata de una adolescente y de una adolescente en el año 40 y pico, entonces es una adolescencia también un poco más madura quizás, es decir, no, los 16 años de 1940 no son los 16 años del 2020, digamos, sino que en esas épocas ya tener 16 años era estar muy cerca de empezar a entrar también ya en la adultez joven, como quien dice. Pero bueno, de todas formas es una adolescente, Ana Frank es una adolescente, y es una adolescente que tiene, cuando uno va revisando todas sus cartas, como fueron varios los años en que ella está escondida. La verdad que son muchos años, entonces uno incluso va teniendo la posibilidad de ver algunos de los cambios y algunas de las transformaciones y algunos de los aspectos como de madurez que va teniendo ella en la comprensión de muchas cosas. Y justamente se van viendo estos procesos que son las de desarrollo intelectual, es decir, capacidades para ir pasando de pensamientos más dogmáticos a pensamientos más relativistas, y también algunos procesos de regulación más emocional, de pasar de comportamientos muy impulsivos, muy proyectivos, a cuestiones de mayor grado de regulación, ¿sí? Y justamente les he traído una parte de esa historia, una carta, en donde ella relata una, un altercado que tiene ella con su madre. Con la mamá, todos en nuestras adolescencias tenemos todos procesos de distanciamiento con respecto a nuestros padres, eso es algo bastante esperable en la adolescencia de todas las personas. Bueno, la Ana Frank tenía con su mamá toda una relación bastante tensa y con su papá toda una relación bastante edípica, muy intensa, muy amorosa, muy idealizada con respecto a su propio padre, y con la mamá toda una cosa mucho más odiosa, mucho más discutidora, ¿sí? Entonces les voy a leer esa anécdota, pero dice 2 de abril de 1943, ¿sí? Querida Kitty, que así le llamaba Ana Frank a su diario, le había puesto como el nombre como si fuese una amiga, una amiga. Dice, ay, tengo otro punto negro en mi haber. Anoche, cuando ya estaba acostada, aguardando a que papá, que iba a venir a rezar conmigo antes de darme las buenas noches, vino mamá, se sentó en mi cama y preguntó con mucha amabilidad: Ana, ya que tu papá no ha llegado aún, ¿quieres que recemos juntas esta vez? No, mamá, le contesté. Mamá se levantó, vaciló un poco y se dirigió lentamente hacia la puerta. Se volvió, de pronto, con la angustia reflejada en el rostro y dijo: prefiero no enojarme. El cariño no puede imponerse. Cuando cerró la puerta, tenía los ojos anegados en llanto. Me detengo acá un minutito porque ya esta escenita ya está buena. ¿Cuántas veces alguno de ustedes ha sido capaz, con una expresión personal, con alguna intervención que uno ha hecho en el vínculo, por ejemplo, con su padre, de hacer llorar
a tu padre o de hacer llorar a tu madre con algo que vos has lanzado. Bueno, digo, ahí uno empieza a ver de qué se trata un comportamiento cuando es profundamente impulsivo. Y en el caso de Ana Frank, el comportamiento de Ana Frank siempre ha sido muy agresivo con la mamá. ¿Sí? Entonces piensen ustedes, hasta ella cuando lo relata se da cuenta. Mamá me dijo con amabilidad, ¿querés que recemos? ¿Y qué es lo que yo dije inmediatamente? No, no quiero rezar con mamá. Quiero rezar con papá. Es una expresión de rechazo. Una expresión de rechazo. Por supuesto que está en su derecho y todo lo demás. Yo no estoy discutiendo que ella no tenga derecho a hacerlo. Pero a mí lo que me parece interesante es que ella en esta escena, por primera vez, es capaz de empezar a percibir cómo el otro está viendo las cosas y cómo el otro está sintiendo las cosas. Por supuesto que probablemente esto ha tenido mucho que ver con percibir que su madre se desestructura emocionalmente a partir de semejante rechazo. De que logra que llore. Tal vez probablemente en todas las otras peleas que han tenido, la madre simplemente seguía manteniéndose fuerte, como quien dice, y en este caso de repente le vio su talón de Aquiles y le vio su debilidad. Yo permanecí inmóvil, comprendiendo que la había rechazado brutalmente. Pero sabía que yo no habría podido responderle de otra manera. Yo no puedo fingir y no quería rezar con ella a disgusto. Lo que se me pedía era simplemente imposible. Lo que me pedía mi mamá es imposible, porque yo a mi mamá no la quiero. Ahí están con claridad muchos de los modos que son los prototípicos de la adolescencia, que es el modo absolutista. Cuando digo absolutista, me refiero a que empiezan a invadirnos todas las palabras prototípicas del absolutismo. Nunca, nunca voy a rezar con mi madre. Todo, todo lo que te no sé qué cosa. Nada, nunca, siempre. Todas esas son las palabras del modo que es el absolutismo. El absolutismo, ¿sí? Entonces, yo no puedo fingir. No quería rezar con ella de disgusto. Lo que me pedía era imposible. Sentí lástima de mamá, la compadecí de todo corazón, pues por primera vez me di cuenta de que mi frialdad no la dejaba indiferente. Su rostro reflejaba gran tristeza cuando dijo que el cariño no puede imponerse. La verdad es dura. Y también es verdad que mamá me ha rechazado con sus observaciones sin tacto, y acá ya volvió su absolutismo. Es muy interesante ver de qué se trata también un proceso en donde se va dando este como movimiento paulatino. ¿Sí? Es decir, absolutismo, rechazo, impulso, impulsividad, proyección, comportamiento bien impulsivo, la rechaza, la hace llorar, etcétera, etcétera, pero al mismo tiempo empieza como un movimiento entonces reflexivo. Uy, entonces lo que yo le digo no la deja indiferente. Uy, mi sentimiento, tal vez algún sentimiento de culpa. Uy, un sentimiento también más ligado a la empatía. Uy, cómo está sintiéndose ella. Uy, me compadezco porque está sufriendo. Es decir, es como un movimiento en donde uno va viendo de qué se trata un proceso de desarrollo emocional y cognitivo. Es decir, es algo que tiene como un ir y un venir, un progresar y un regresar, y de repente va teniendo una cosa más compasiva y más comprensiva y de repente también vuelve al absolutismo. Bueno, no, pero mi mamá me ha rechazado montones de veces, sin tacto, y no tiene sentido del humor, o su sentido del humor no tiene gracia. Y sin embargo su corazón se estrujó al comprobar que todo amor entre nosotras ha desaparecido, así como el mío se estremecía también al recibir cada día sus duras palabras. Mi madre ha llorado un rato largo y ha pasado la noche en blanco. Ahí la culpa de la Ana Frank tiene que haber ido creciendo también a lo largo de la noche. Si vos percibís no solamente que la desarmaste a tu vieja, sino que la dejaste desarmada toda la noche. Papá me esquiva la mirada y cuando sus ojos se cruzan con los míos, puedo leer en ellos. Y miren de vuelta lo que es una proyección. ¿Cómo has podido ser tan mala? ¿Cómo le has podido causar esta pena a tu madre? No se lo dice el padre. Ella se imagina que el padre cuando la mira le está haciendo ese tipo de preguntas. Eso es proyección también.
decir, cuando uno empieza a poner hacia afuera también aspectos que no tolera en sí mismo, pero que el otro no los está anunciando. Sino que eso efectivamente es una culpa que ella está percibiendo, pero que de todas maneras la pone como si viniese externa, ¿sí? Entonces, a mí me parece muy, muy interesante esta anécdota porque en algún punto nos empieza a mostrar esto que yo digo que es como el interjuego entre aspectos emocionales y aspectos cognitivos. Es decir, qué interesante que haya pasado esto porque en algún punto también es la pauta de un proceso reflexivo. ¿Sí? Es decir, porque pasó lo que pasó, porque dijo impulsivamente lo que dijo, pero porque no hubo indiferencia del otro lado, sino que también hubo una cosa emocional que generó culpa, generó también algo que es del orden de la reflexión. Uy, ¿qué estoy haciendo yo? Uy, ¿cómo se sintió el otro? Bueno, eso es un poco el origen del pensamiento de mayor corte, más relativista, y por supuesto que es una invitación a que ella empiece a quizás intentar regular un poco más su dimensión emocional, que es lo que aparece acá, en esta parte de la imagen, digamos, ¿sí? Es decir, que ya no sea ni tan impulsiva mi reacción, porque digo, dentro de unas cuantas semanas, cuando la madre de repente le diga, hija, ¿quieres que recemos? ¿Qué sé yo? Yo creo que la Anita Frank va a intentar ser algo, va a intentar tener un poquito más de tacto en las cosas que diga, sino que no va a ser esa cosa impulsiva, violenta y absoluta, sino que probablemente buscará ya tener algún grado de mayor regulación emocional. Uno después cuando sigue leyendo las cartas de Ana Frank, es decir, va a pasar el tiempo y van a aparecer algunas cartas en donde es muy muy evidente cómo todos estos procesos son parte esperable de la adolescencia y que en algún punto también se van a ir dando procesos de crecimiento tanto en lo emocional como en lo afectivo muy intensos. Voy a buscar una cartita más entonces. Bien, acá la encontré. Bueno, en realidad antes de leerles esta carta yo también agregaría cómo en esa misma anécdota aparece la diferencia entre una adolescente con modos de pensamiento más absolutistas y con un grado alto de impulsividad y la respuesta brillante de la mamá que es capaz de decirle algo tan bello como el amor es algo, el amor, el cariño es algo que no se puede imponer. Entonces, esa es un poco una expresión, pero prototípica de un grado de madurez muy grande de la mamá de la Ana Frank, ¿no? Que es como lo prototípico también muchas veces en la adolescencia, es decir, el poder tolerar los montos de agresividad que a veces se van a descargar proyectivamente de parte del adolescente con respecto a sus padres, y en los padres el poder mantener un muy buen nivel de regulación afectiva, un muy buen nivel de desarrollo emocional como para poder tolerar ese componente profundamente agresivo, teniendo uno la comprensión profunda de que muchas de esas necesidades que el otro está teniendo de agresivamente diferenciarse de los padres en la adolescencia es una necesidad emocional que el otro necesita y que es válida y que es comprensiva, pero digo, hace falta tener mucha madurez emocional para poder justamente tolerar y no engancharse impulsivamente y proyectivamente en una lucha sin cuartel, como quien dice, digamos, entonces y contestar ojo por ojo, diente por diente, bueno, vamos a quedar todos ciegos, digamos, pero la mamá, digo, tiene esa como posibilidad en su respuesta de decir, bueno, el cariño es algo que no se puede imponer. Entonces tiene una comprensión también como bastante interesante de lo que hay en un vínculo entre padres e hijos, ¿sí? En donde efectivamente no se trata de posesividad, sino que se trata, como quien dice, de una empresa compleja. Un año y medio después, en una carta, Ana Frank narra cómo ella está releyendo su diario y las cosas que ha escrito. Este es
Este es el texto que les estoy leyendo, digamos, del diario de Ana Frank, ¿no? Entonces dice, esta mañana, esto lo escribe en el 44, esta mañana, en un rato de ocio, me puse a hojear mi diario y me detuve en algunas cartas que hablaban de mamá y me he aterrado por la fogosidad de mis palabras. Me he preguntado, Ana, ¿verdaderamente hablaste de odio? Oh, Ana, deberías avergonzarte. Sí, qué lindo, me digo. Ha pasado un poco de tiempo. Por supuesto que durante ese tiempo han ido aconteciendo muchas cosas ligadas a procesos de madurez que he ido teniendo. Ya se ha enamorado de un pibe que cohabita ahí con ella. Ya ha tenido otros montones de lecturas y toda una serie de experiencias que le han ido posibilitando justamente hacer todo ese procesamiento tan intenso en la adolescencia de alejarse cada vez más de los padres y de constituir una identidad personal cada vez más propia. Entonces ahora ella misma, cuando se relee, ella misma se desconoce. Es decir, ella no puede imaginarse ya que tiempo atrás era una persona que pudiera haber escrito lo que escribió, que odio a mi madre, que no sé qué, que cómo la odio, porque bueno, hay muchas cartas que tienen ese tipo de expresiones. Entonces dice, permanecí sentada con el libro abierto tratando de descubrir las razones de mi cólera y del odio que se había apoderado de mí hasta el punto de dejarlo por escrito en el diario. Pero miren qué interesante lo que está haciendo ella, porque dice, estabas tratando de descubrir razones. Entonces, ahí es cuando uno empieza a ver de qué se trata esta interacción entre lo cognitivo y lo emocional. Ella está haciendo tareas que son las prototípicamente asociadas a la sabiduría. Reflexionar, decir, ¿por qué me enojaba tanto mi vieja? ¿Por qué he llegado a poner que la odiaba a mi vieja en este diario? Aun cuando ya ahora ya se está como extrañando, pero en algún momento lo puse. ¿Por qué puse? ¿Por qué en algún momento sentí estas emociones por mi madre? Entonces, estoy tratando de comprender a la Ana de hace un año, pues no podría callar mi conciencia hasta lograr explicar un poco el origen de todas estas acusaciones. Sufro y he sufrido siempre de estados de ánimos que me hacen perder la perspectiva. ¡Tum! Miren qué interesante. Primer movimiento en donde ya no está proyectando toda la culpa en los otros. Ya no solamente es mi vieja es tal cosa, sino de repente puede empezar a percibirse ella. Decir, bueno, yo soy una persona que sufre, entonces por ahí yo pierdo la perspectiva cuando mi estado de ánimo, no sé qué. Obligándome a ver las cosas en forma subjetiva, lo que me impide considerar las palabras de mi oponente como de alguien a quien yo he ofendido o lastimado con mi carácter impetuoso. Entonces me encierro en mí misma sin ver nada más. Así, el papel recibe mis sentimientos e impresiones. Este diario es muy valioso para mí, pues forma parte de mis recuerdos, pero en muchas páginas podría escribir pasado remoto. Oh. Desde luego yo estaba furiosa con mamá, y a veces sigo estándolo. Es verdad que ella no me comprende, pero también es verdad que yo no la he comprendido. Miren qué expresión de madurez. Ella me quería y me demostraba su ternura, pero como yo a menudo la colocaba en una situación desagradable y además estaba nerviosa e irritable por las tristes circunstancias, me reñía, lo que al fin y al cabo era comprensible. Lo tomé demasiado a pecho, me sentí ofendida, fui insolente e irascible, lo que no podía menos que apesadumbrarla. En realidad, solo fueron malentendidos y el descontento y la tristeza rebotaban de un lado a otro. Ambas sufrimos, pero ya pasó. Sin admitirlo, sentía lástima de mí misma, lo que también es comprensible. Mis desahogos por escrito sirvieron de escape al mal genio que en circunstancias normales se habrían apaciguado con una pataleta a puerta cerrada o con respuestas impertinentes dichas a media voz a espaldas de mi madre. La época en que provoqué las lágrimas de mamá han pasado. Ahora soy más razonable. También mamá está menos nerviosa. Y si en algún momento me molesta, me callo. Y ella, si yo en algún momento la molesto, hace lo mismo. Así las cosas, la verdad, que han mejorado.
Me es imposible sentir por mi madre un amor de dependencia infantil, ya simplemente no lo siento. Acallo mi conciencia con la idea de que es mejor que mis duras palabras se hayan escritas en este papel y no en el corazón de mi madre. Oh, bueno, es precioso para mi gusto, esta anécdota de la Ana Frank porque en algún punto engloba todo un proceso muy intenso que ella en su adolescencia, inicios de la juventud, está justamente haciendo movimientos muy intensos para ir pasando de situaciones de menor desarrollo emocional y de menor desarrollo intelectual a un grado de madurez más significativo. ¿Sí? Bueno, esa es un poco la idea del modelo de Kramer. La idea de que la interacción entre los aspectos emocionales y los aspectos del corte del pensamiento irían por una cuestión como de mutua interacción entre ellos, posibilitando que fuesen desarrollándose ciertas destrezas que se asocian a la sabiduría. Y ahí vamos a ir avanzando en ellas. Pero antes vemos, bueno, los ejemplos de la impulsividad, los ejemplos de la proyección, todo eso arranca, se evidencia mucho en toda situación de disputa, de pelea, de el famoso salirse de quicio. Yo cuando aprendí que era lo del quicio y es que en las tranqueras, vieron que se pone en la parte de abajo de las tranqueras, siempre se engancha, bueno, ese es el quicio. Entonces cuando algo se sale del quicio, ya la tranquera no cierra. Entonces la impulsividad, la rabia, el enojo, cuando emerge, digamos, sin ningún tipo de regulación, habitualmente es cuando nosotros hacemos las cosas más torpes o más necias que podamos hacer, al estilo Anita Frank. ¿Querés que recemos juntas? No, no quiero, no sé qué, y terminamos destrozando muchos aspectos. Hay un humorista que se llama Montt, de apellido, que tiene muchos chistes en el juego, en este juego que es el de la razón y la pasión. Y bueno, y en algún punto como también hay una necesidad de que por momentos también nos triunfen sobre nuestros aspectos más racionales los aspectos más emocionales, ¿sí? Eh, Mon siempre juega un poco como, por ejemplo, como toda la cuestión amorosa en algún punto es cuando nosotros matamos nuestros aspectos racionales. Ven que ahí dice, sí, listo, llámala. Sí. No es muy razonable lo que estás por hacer, pero el amor muchas veces, o las pasiones, o los impulsos nos llevan a hacer lo que no es razonable. Y acá en otro chistecito casi no se alcanza a leer, pero dice, el cerebro le dice, es hora de hacer una limpieza a tu disco duro. Y el corazón le dice, lo siento, tu contraseña no coincide con tu nombre de usuario. Bueno, en la condición humana siempre está esta difícil tarea de cómo conciliar lo emocional con lo racional. Lo emocional es este la. Y la racionalidad a veces lo que busca es justamente poner un orden, poner algún tipo de lógica no tan irracional como es la que nos propone nuestra vida emocional. Aquel doctor le dice, la verdad es que no luce nada bien, Remigio. Esto sigue creciendo y me temo que poco a poco empezará a entorpecer el correcto funcionamiento de toda esta zona. Bueno, lo ideal, este meme me gusta mucho, lo ideal sería tener el corazón en la cabeza y el cerebro en el pecho. Así pensaríamos con más amor y amaríamos con sabiduría. Porque en el modelo de Kramer, miren qué lindo dibujito. En el modelo de Kramer, la metáfora del desarrollo más complejo sería justamente el desarrollo que va posibilitando la integración de los aspectos emocionales con los aspectos racionales, ¿sí? Es decir, de la mente
con el corazón, básicamente, de la mente con el corazón. La Anita Frank es una chica brillante, pero también puede ser una chica que con la brillantez, uno con la brillantez y con la inteligencia puede ser dañino, o puede ser destructivo, o puede ser de generar dolores. Entonces digo, hay que ver a qué se aplica esa inteligencia o qué se aplican esas capacidades intelectuales. Entonces, un poco como que la sabiduría justamente sería una integración muy particular de capacidades intelectuales con capacidades emocionales, como en algún punto ya empieza a emerger esa Ana Frank más madura, más reflexiva, más serena, menos proyectiva, menos impulsiva, más comprensiva de la visión de la madre. Entonces, evidentemente que eso le va a ir posibilitando a ella que se desarrollen las destrezas que se ligan justamente, ay, no sé, voy a hacer así. Las destrezas que se ligan al desarrollo de la sabiduría, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son esas destrezas? Kramer dice que justamente cuando uno va teniendo un modo de pensar más relativista, más dialéctico, y uno es más empático y uno regula mejor sus emociones, uno empieza a reconocer mejor las individualidades. Esa es una destreza social de sabiduría. Poder empezar a reconocer la individualidad. ¿De quién? Del otro y del sí mismo. Entonces vieron que ella ya, por ejemplo, en su segunda carta, ya con claridad, ella puede reconocer con más claridad aspectos de sí misma. Bueno, soy una persona que tiene tales o cuales características, tengo altibajos, tengo tal o cual carácter, soy medio impulsiva en no sé qué. Entonces, bueno, el reconocimiento de la individualidad tiene mucho que ver con una destreza central para poder establecer relaciones de mayor madurez para con los otros, ¿sí? Porque el reconocimiento de la individualidad en algún punto es poder desarrollar un pensamiento relativista que te permite ver, que te permita, como quien dice, percibir en la diferencia del otro, la individualidad que se llama, es decir, percibir en esa diferencia algo que no necesariamente se transforme en una afrenta, en tanto que yo también soy una individualidad distinta. Reconocer el contexto, reconocer el tiempo, reconocer el espacio, reconocer la historia, reconocer la edad, es decir, cuando el pensamiento se va como complejizando y la emoción se va también regulando cada vez mejor, uno se iría transformando en una persona cada vez más comprensiva de los enclaves temporales y contextuales en los cuales las cosas se dan. Para mí el ejemplo prototípico es el que nosotros vamos teniendo de cómo vamos comprendiendo cada vez más a nuestros padres a mayor edad. ¿Sí? Es decir, cuando de repente uno tiene hijos, entonces uno dice, ah, claro, ahora entiendo por qué mamá o por qué papá hacían tal cosa o tal otra. O cuando uno va llegando a mayor edad, todavía dice, ah, ahora entiendo, claro, la situación de los padres, cómo hicieron lo que pudieron, o poder contextualizarlo en el tiempo, bueno, y ser como más indulgentes. Y me educaron así WhatsApp, pero en algún punto ellos en su época también fueron educados así WhatsApp, entonces tal vez algunas restricciones que ellos tuvieron, uno puede como empezar como a ser más indulgente, que es la palabra que mejor lo define, es decir, ser más comprensivo de algunas restricciones o de algunas cosas y ya no es un enjuiciamiento moral el que lo define, sino que es una cuestión de comprensión más profunda que vamos teniendo. Otra destreza que se asociaría cuando estas capacidades se van generando, las cognitivas y las emocionales, sería interactuar, vincularse con las otras personas de modos cada vez más eficaces, de modos cada vez más más maduros, ¿sí? Comprender los procesos de cambio y comprender los procesos de desarrollo humano y atender tanto a las dimensiones afectivas como a las dimensiones cognitivas, ¿sí? Si esas destrezas se realizan, si esas destrezas efectivamente se van realizando, acá uno siempre podría hacer el juego de, tal vez, por ejemplo, de volver a la historia de Dalmiro y entender por qué Dalmiro sufrió tanto en algún momento de su vida cuando no supo reconocer la individualidad, cuando no pudo reconocer
los cambios contextuales que se habían dado, por ejemplo, en cómo era él en la relación con su padre en un contexto de 50 años atrás y cómo era la relación de contexto tan distinto en el tiempo y en el espacio ahora con su hijo, y entender que es otra época, entender que era otro momento histórico, entender que es otra la realidad. Entonces, como por ejemplo también Dalmiro tuvo enormes dificultades para interactuar en el vínculo con el hijo de una manera eficaz, y en definitiva el vínculo se estroló y se estropeó y que hubo malestar y hubo distanciamiento, etcétera, etcétera. O cómo efectivamente en Dalmiro había una enorme dificultad para entender los procesos de cambio histórico, y entonces él tal vez seguía manejándose con esquemas que habían sido valederos en tiempos históricos muy pretéritos, como quien dice, o también estaba teniendo una dificultad para comprender los procesos de desarrollo y qué tan importante puede ser el desarrollo, en el desarrollo el poder desvincularse de algunas ataduras con respecto a lo que son los mandatos paternos. No lo pudo comprender porque también él tampoco lo pudo hacer él en su vida y en su historia individual. Y por otro lado, entonces, una dificultad enorme tuvo Dalmiro para poder entender que las razones, esto del pensamiento y el afecto, que las razones religiosas que imposibilitaban esa unión del hijo con alguien que no era de la misma religión, etcétera, etcétera, eran cuestiones de dogmas de pensamiento, pero que el pensamiento llega a puntos de formalización que se empieza a transformar en una restricción cuando vos pensás que esas formas de pensar realmente representan lo que en la realidad acontece, y lo que en la realidad acontece es que los afectos tienen una fuerza muchísimo más intensa que nuestros pensamientos. Entonces, que su hijo, si está enamorado, está enamorado y va a ser mucho más fuerte el componente afectivo que el componente racional, como para que haya tomado una decisión como tal vez el padre quisiese. Sí, pero ¿por qué? Porque el padre básicamente tenía una enorme dificultad para atender a esas dos dimensiones humanas y comprender cuál es el sentido de ellas y cuál es la fuerza que tiene cada una de ellas, ¿sí? Vieron que por ahí se hace más fácil con ejemplos, porque con ejemplos uno empieza a percibir de qué se tratan estas destrezas que aquí se mencionan, ¿sí? Bueno, dicho todo esto, acá es donde se ve en este esquemita, nosotros habíamos visto, bueno, estas serían destrezas que se asocian a la sabiduría. Bueno, aquí ya aparecen entonces las funciones vinculadas a la sabiduría. Es decir, la sabiduría serviría justamente para tratar de resolver los problemas que nos afrontan en la vida, para tratar de dar consejos de guía o acompañamiento a los otros. Yo cuando decía la mamá de la Ana Frank que maestra en lo que le pudo decir, porque lo que le dijo caló hondo en ella, caló profundo, la llevó a reflexionar, la llevó a pensar cuando le dijo algo así como el amor es algo que no se puede imponer, el cariño es algo que no se puede imponer. Entonces fíjense qué maestra la mujer, con qué capacidad fue capaz de eh, llevar a dar una visión de cosas al otro y calar profundamente en el otro. Gestión de las instituciones, gestión de la vida social, gestión de las instituciones sociales, eso es válido, no solamente pensando en instituciones como escuelas, sino cosas tan cercanas como la vida familiar, gestionar la familia es una institución social, poder gestionar la vida familiar, vaya que si necesitamos sabiduría para ese tipo de tareas como la gestión de la vida familiar. Tareas de revisión vital, es decir, todas esas tareas en donde uno en la vida va eh, reflexionando sobre el porqué de su propia existencia. En la Ana Frank aparece con claridad que ella está haciendo ese tipo de tareas, introspecciones espirituales. Bueno, todos esos son los componentes que forman parte de este modelo que desarrolla la autora Deidre Kramer. Así que, en definitiva, esta autora nos está pidiendo que nos animemos a desarrollar nuestras dimensiones cognitivas, animarse a pensar, a desarrollar nuestras dimensiones emocionales,
animarnos a sentir y hacer una interacción entre las dimensiones racionales y las dimensiones emocionales. Y eso es el acto de la reflexión, porque en la reflexión hay mucho de búsqueda, de tratar de integrar los aspectos cognitivos con los aspectos emocionales. Bueno, a mí me parece que es es una temática muy, para mi gusto, muy interesante. Entonces, lo que les voy a dejar junto con este cierre de este modelo, que es el modelo de Kramer, lo que les voy a dejar como material para retrabajar, que lo vamos a retrabajar la semana que viene, les voy a dejar esto que yo les decía, que es un discurso de un personaje que se llama Steve Jobs, ¿sí? Entonces me parece que es un discurso muy lindo, que tratan de muchas cosas, que tienen que ver con su vida personal y de cómo él ha ido transitando su propia vida. Y entonces después en ese discurso quizás lo utilicemos justamente para percibir de qué manera él ha ido afrontando los dilemas que han ido surgiendo, que se le han ido enfrentando, de qué manera él está tratando de guiar y aconsejar a otros, porque justamente es un discurso en una universidad que le está dando a las generaciones más jóvenes. Vamos a ver qué capacidad de hacer una revisión de vida está teniendo. Vamos a ver en qué medida aparecen los componentes de la regulación emocional o del pensamiento dogmático o del pensamiento relativista, ¿sí? Y entonces vamos a poder hacer una lectura también de ese material en la próxima clase. Espero que disfruten mucho de ese video de Don Steve Jobs, porque la verdad que es muy interesante muchas de las reflexiones que él hace, ¿sí? Bueno, estimada gente, yo les mando mis saludos, mis abrazos. Me sorprende pensar que ya estamos en nuestra última clase del mes de abril. Se nos va abril. Ya es un mes y medio de distancia física, un mes y medio de extrañar las aulas en las que es tan grato compartir y bueno, poder tener un grado de interacción muy distinto, por supuesto, que al que se da cuando me toca en algún punto más monologar y hacer esto que parecieran ser como, como clases magistrales que detesto, porque la verdad que sería muchísimo más enriquecedor si muchas de estas cosas uno las pudiera ir justamente dialogando con los interlocutores y haciéndonos preguntas y pensando en aspectos de nuestras propias vidas, porque, qué sé yo siempre que leo, por ejemplo, esas cartas de Ana Frank, es, es un poco inevitable no volver también o no retrotraerse uno a sus propias juventudes, a sus propias miradas absolutistas de algunas cosas en esas etapas de la vida, o a los dogmatismos, o a escenas conflictivas con los padres. Es decir, todas esas son experiencias muy humanas que todos atravesamos y que son promotoras justamente de desarrollo si nos paramos a reflexionar un poco también en ellas. Así que bueno, un poco eso se pierde, pero por otro lado, digo, bueno, la verdad que es un placer saber que estamos llegando al mes de mayo, la semana que viene ya es mayo, y que hemos logrado ir sosteniendo un proyecto educativo. Así que eso la verdad que también es muy, muy entusiasta, o por lo menos a mí me alegra saber que estos esfuerzos que vamos haciendo son valorados y son disfrutados también por muchos de ustedes. Un cariño grande, todo mi amor, todos mis deseos de que anden lo mejor posible. Y bueno, hasta muy pronto.